Buenos días a todos los participantes del Congreso Venezolano de Geotecnia. Soy Miguel Ángel Morales y daré curso a la presentación titulada La gestión regional del riesgo, un caso práctico en el tratamiento probabilístico durante la inspección del proyecto y construcción de túneles y carreteras del proyecto hidroeléctrico Miguillas en Bolivia. Iniciaré comentando que el proyecto hidroeléctrico Miguillas se está construyendo en el departamento de La Paz, hacia la zona norte del país, y pretende la generación de 200 megavatios entre dos centrales hidroeléctricas, que son el sistema Humapalca, el cual se ubica a unos 2005 metros sobre el nivel del mar, y en el cual se generarían 85 megavatios. Este sistema está compuesto por 4 túneles, seguido del sistema Palillada, que está a una altura bastante menor, a 1200 metros sobre el nivel del mar, y se van a generar en él 115 megavatios. Este sistema solamente dispondrá de un túnel bastante extenso, en un sistema que va a funcionar en cascada, desde la represa en el sistema Humapalca hasta la última casa de generación. Entre los aspectos generales de los túneles del proyecto Miguillas, tenemos que los túneles van a tener un área de sección de 13.5 metros cuadrados, van a operar bajo lámina libre, representan una longitud total de unos 23.435 metros y van a ser todos ejecutados bajo la metodología del nuevo método austríaco. Ven también una representación de todo el sistema, que es un sistema en cascada, como ya les mencioné. Están los túneles 1, 2, 3 y 4 que conducen en conjunto hasta la cámara de carga Humapalca. Esta cámara de carga, mediante una tubería forzada, se lleva hasta la central hidroeléctrica Humapalca. A partir de allí arranca el túnel 5, que es el único túnel del sistema Palillada, hasta la cámara de carga Palillada, y de allí, mediante una tubería forzada, hasta la central hidroeléctrica de Palillada. El procedimiento seguido en la revisión de toda la información correspondiente a los sostenimientos a nivel de diseño. En primer lugar, la revisión de los métodos básicos generales en el diseño de los sostenimientos de los túneles. Seguidamente, se realizó un cambio de sección y de caracterización en cuanto a la clasificación del macizo rocoso, que inicialmente era Q de Barton, al Rock Mass Rating de Wienaski en su versión del año 89. Posteriormente, se hizo una modificación en la ecuación de Wienaski en función de la Q de Barton, proponiendo unos rangos para el Rock Mass Rating, y finalmente se hizo una disminución, un ajuste de los soportes, de todo el sostenimiento, que involucraban a los elementos como son los hormigón proyectados, los pernos y los arcos metálicos. En cuanto a los estudios realizados en la gestión racional de riesgo, todas las obras subterráneas, se hizo un análisis de los sostenimientos para el túnel 1 por parte del Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón. Seguidamente un modelo numérico con el software Praxis 2D de todos los sostenimientos propuestos para el túnel 1 por el contratista, también realizado por este Laboratorio de Geotecnia. Se hizo una comparación de criterios y resultados del modelado numérico de los sostenimientos para el túnel 1, un modelado de los sostenimientos para ese túnel, ahora con el programa Rock Support, esto por parte de la supervisión, y se ejecutó también un análisis de confiabilidad del modelo geológico, análisis del riesgo geológico y pronóstico de probabilidad de costo y tiempo de construcción de los túneles 1 y 5 mediante un parámetro llamado R-index por parte de la empresa Geodata. Sobre los antecedentes que nos llevan al porqué de la revisión del proyecto, se partió con un cambio de la sección y la caracterización, clasificación de los macizos rocosos, en función de la Q de Barton a la clasificación geomecánica de Wienaski del año 89, teniendo que en la sección de licitación, que era la sección original, por ejemplo en los soportes de tipo 1, el túnel iba a tener unas dimensiones de 4,4 por 3,69 y el funcionamiento de esta sección iba a ser a presión. De aquí se pasó en una sección en el diseño básico aprobado, en el cual el túnel iba a tener unas dimensiones de 3,71 por 3,35 metros. El funcionamiento ahora iba a ser de lámina libre y el motivo del cambio fue el funcionamiento hidráulico del túnel, para después tener una última sección, que fue la de ingeniería de detalle, también en el caso del soporte tipo 1, que las dimensiones ahora eran un poco más elongadas en el eje vertical. Teníamos ahora una sección de 4,35 con 4,17 metros. El funcionamiento seguía siendo lámina libre, pero la razón por la cual se hizo este cambio del diseño básico aprobado fue la circulación de los equipos que iban a transitar en el interior del túnel, así como la instalación de los sistemas de ventilación.
Después se hizo una modificación de la ecuación de Wienerski en función de la Q de Barton y se obtuvieron unos rangos, lo cual condujo a la reducción de los tipos de soporte para los túneles. A nivel de licitación, pues teníamos 4 tipos de sostenimientos más unos sostenimientos especiales que iban de la A a la E y pues los rangos eran en función de la Q, una Q superior a 10, entre 1 y 10, de 0.11 y menor que 0.1. En el diseño básico y aplicando el ROCMA rating de Wienerski, teníamos entonces ya 4 tipos de sostenimiento y un sostenimiento especial. Y ya a nivel de ingeniería de detalle se plantearon 6 tipos de sostenimiento por parte del contratista para macizos rocosos y uno para suelos. Parte pues de este proceso de modificación de la ecuación de Wienerski en función de la Q de Barton, de reducción de los tipos de soporte, llevó a hacer una revisión también de los tramos de excavación que se pueden ejecutar, del tipo de sostenimiento, en este caso para los pernos de sostenimiento y los sistemas de paraguas, y también para los espesores del hormigón. También se amparó en este estudio lo que eran las consideraciones para las cerchas, para los arcos metálicos que incluían los sostenimientos, a partir de los sostenimientos tipo 4 hasta lo que eran los tratamientos de los emboquilles en la zona de los portales. Los cambios de sostenimientos afectaron a lo que se tenía planteado para el hormigón proyectado, para los pernos y los arcos metálicos, teniendo de los tipos de sostenimiento basados en el ROCMA rating 5 categorías. Pueden ver ustedes también un cuadro general de sostenimientos en el cual se hizo esta valoración según estos rangos para distintas profundidades. Y también ven la configuración final de los sostenimientos a nivel de ingeniería de detalle, que fueron los que se empezaron a ejecutar en el túnel. Los 6 tipos que mencioné previamente. Respecto al análisis de sostenimiento para el túnel 1, en este caso el túnel Carabobo-Carachacajahuira, que es el túnel más importante del sistema Humapalca, tuvo como objetivo modelar el comportamiento del sistema macizo rocoso sostenimiento que estaba propuesto por el contratista para construcción de este túnel, a partir de los datos que habían sido proporcionados por la ingeniería de detalle. En este modelo, la ley constitutiva empleada fue la de esfuerzos principales y el modelo de Hoek-Brown. Esto se hizo bajo el software Plaxis 2D. La determinación del campo de esfuerzo y las deformaciones se hizo bajo el método analítico de curvas características, convergencia, confinamiento y análisis numérico con el programa Plaxis 2D empleando el método beta para análisis de túneles. Ven ustedes los datos tanto de los 6 tipos de sostenimiento, las distintas profundidades, ven los valores también de RMR en la tabla y pues todos los parámetros respectivos a el modelo de Hoek-Brown que se empleó con este programa. De aquí podemos apreciar, con este informe ya concluido, cuáles fueron los resultados finales de los principales puntos de esfuerzo y las informaciones para profundidades como por ejemplo 100 metros, 300 metros y 500 metros. Están allí los 6 tipos de sostenimiento considerados a nivel de ingeniería de detalle y, bueno, y esos puntos principales de aplicación de esfuerzo y las deformaciones, teniendo también del lado derecho lo que fueron las gráficas tanto de esfuerzos como de deformaciones para cada una de estas fases, contemplando también las profundidades. Vemos aquí la evolución también del proceso de este modelo, teniendo el estado inicial del macizo rocoso, la evolución de los puntos plásticos, la distribución de las deformaciones y lo que fue la obtención de los esfuerzos principales, el sigma 1 y el sigma 3, para el túnel número 1 del sistema Humapalca. Luego, un segundo informe, también concluido, respecto a la modelación numérica mediante Plaxis 2D de estos sostenimientos propuestos para ese túnel, que en este caso el objetivo ya fue validar y verificar la documentación que había presentado el contratista acerca de los diseños geotécnicos de los sostenimientos que iban del 1 al 6 para ese túnel mediante la modelación numérica con este programa. Se muestran los resultados de las modelaciones que hizo el contratista, los módulos de Young que se emplearon para cada uno de los sostenimientos. Todo esto se hizo bajo análisis determinísticos. Ven las fases de construcción que se emplearon en el modelo. Aquí en esta lámina podemos apreciar cuáles fueron los parámetros de la roca que se introdujeron al modelo y cuáles fueron también los resultados de iluminación de los sostenimientos y en el caso del sostenimiento con el hormigón proyectado. Ven los distintos espesores de ese hormigón y los demás datos que nos arrojó el modelo. Aquí vemos una secuencia que resume un poco pues, cuál fue todo el proceso con esta evaluación que se hizo en cuanto al hormigón proyectado, lo que fue la colocación de la primera capa, la capa de sellado, la instalación de las cerchas, el espesor final que involucraba estas 3 fases de estos 3 elementos constructivos,
los rangos que se emplearon con el roadmap rating para cada uno de estos sostenimientos. Posteriormente, en las fases de excavación y soporte de ese modelo, también cuál fue el comportamiento de cada uno de esos sostenimientos. Y por último, cuáles fueron los valores del modelo de Young, los cuales diferían considerablemente para cada uno de los sostenimientos. A medida pues, que se modificaban esos valores, podían obtenerse rigideces de valores superiores, con lo cual podíamos inferir también de que las deformaciones se iban a reducir. Esto nos llevó a definir una resistencia para el hormigón que se iba a emplear en las obras subterráneas de 30 megapascales. Ven un ejemplo de estos modelos donde se definen los puntos plásticos para sostenimiento de tipo 3, las deformaciones y los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3 que se obtuvieron. Las conclusiones ya de estos dos estudios es que mediante la correlación entre el Rockman Rating y la Q de Barton, el contratista pudo responder a unas interrogantes de las fórmulas que habían empleado, tanto del 1989 de Bienacki, que relaciona el Rockman Rating y la Q de Barton, como una ecuación usada posteriormente a nivel de ingeniería de detalle, que daba unos valores un tanto distintos. De esa última expresión, de esa última fórmula, se obtuvo una equivalencia, que es la que finalmente se aplicó. Seguidamente se hizo una comparación entre criterios y resultados del modelado numérico de los sostenimientos en el túnel 1. Vale destacar que el contratista de forma independiente hizo también sus modelados, hizo sus revisiones, a la par que el laboratorio de geotecnia, por encargo de la supervisión, lo estaba haciendo. Y el objeto de esto era ver cómo tanto en la entrada y la salida de datos podían presentarse algunas divergencias. Y las pueden ver ustedes acá en cuanto a los efectos de la excavación en el macizo, la comparación de puntos plásticos y deformaciones, que aún usando el mismo programa para hacer el trabajo, daban valores un tanto distintos o bastante diferentes. Luego de esto se hizo un modelado de esos sostenimientos con otro programa, con el Rock Support. El objetivo fue validar a nivel de diseño los sostenimientos mediante otro tipo de sistemas e implementar una metodología de diseño y seguimiento de las obras. Concluido todas estas revisiones, se hizo un análisis de confiabilidad del modelo geológico, de riesgo geológico y pronóstico de probabilidad de tiempo y costo de construcción de los túneles 1 y 5, cuyo objeto era definir la confiabilidad del modelo geológico y los posibles riesgos del contratista respecto a la información geológica o geotécnica antes y después de contar con ingeniería de detalle, es decir, bajo los distintos niveles de certidumbre o incertidumbre geológica que se pudiesen tener, además de disponer de un análisis tiempo-costo por cambios en diseño, así como de la sección y la eliminación de ventanas intermedias que son muy usualmente utilizadas en proyectos de este tipo, ya que permiten abrir nuevos frentes de excavación y mejorar la producción, el rendimiento en cuanto al avance con la excavación de la obra subterránea. Como un elemento a destacar, ustedes pueden ver cómo era el modelo geológico que se tenía a nivel de diseño básico y cómo ese nivel, no solamente la información geológica, sino la información topográfica también varió muchísimo de lo que se tenía de la etapa de diseño básico a nivel de la ingeniería de detalle. Aquí se empleó ese, ese coeficiente, el R-index, en un trabajo que hizo la empresa Geodata, con lo cual se manejaban 4 niveles de confiabilidad de la A a la D, en esa escala de colores que pueden ver en la presentación, y se hizo esa valoración tanto a nivel de licitación como proyecto básico de ingeniería de data. El análisis tiempo-costo llegó a demostrar que las alternativas que se manejaban en el proyecto no eran confiables y que el riesgo de un mayor tiempo de ejecución en los túneles aumentó de 5 a 8 meses, lo cual traía consigo también un aumento de los costos. Finalmente, se hizo también una revisión de las condicionantes geológicas, aquí propiamente en incertidumbre geológica a nivel de los viales del proyecto. Los viales del proyecto constituían alrededor de unos 100 kilómetros de vías en alta montaña, en terrenos bastante escarpados, con una geología bastante desafiante y tectonizada. Como pueden ver en las fotografías, se hace referencia a la existencia de dos grandes movimientos de masa que estaban en condición de inactividad hasta que la excavación y la ejecución de los trazados viales los reactivaron, y lo cual llevó a un nivel de compromiso, un nivel de complejidad para poder resolver la estabilización de los mismos, que prácticamente fue lo que trajo el fracaso del contratista en poder ejecutar este proyecto, porque fueron muchísimos metros cúbicos involucrados en estos dos viales,
que impedían el avance del proyecto, incomunicaban frentes de trabajo y que, como puedes ver en las gráficas que aparece en la parte inferior izquierda de la lámina, tenían una incidencia muy grande a lo largo pues del periodo que no fue muy largo. Si ustedes ven ese periodo entre septiembre de 2016 a enero de 2017, en el caso del sistema Humapalca, se registraron 151 movimientos en masa y en el caso del sistema Parillada 43. Vale destacar que el mes de enero es el mes donde arrancan en sí la etapa de mayor precipitación de, aquí en Bolivia, pero no es el mes de mayor lluvia. Son en febrero y marzo donde se concentra la mayor pluviosidad. Y si ya para enero se tenía esta cantidad de movimientos de masa registrados, imagínense cómo esto llegó a afectar todo el proyecto. Entre las medidas que se implementaron para prevenir y controlar y mitigar estos movimientos de los cuales les estoy hablando, se hizo modificaciones geométricas a taludes, se hacían mediciones de humedad in situ, se tuvo que ejecutar, además de estas modificaciones en taludes, también algunos muros de gravedad con escollerados. Y de aquí, bueno, pasamos a los factores de riesgo identificados, entre los cuales tenemos que la falta de personal técnico especializado permitió que el contratista pues justificase algunos de los diseños que no estaban debidamente sustentados, puesto que no se tenía pues el personal adecuado para poder hacer la revisión de los mismos y su aprobación. Adicionalmente, había una carencia muy grande de información geológica y geotécnica a nivel de todas las etapas del proyecto. Y pues se señala que no es recomendable iniciar un proyecto de esta magnitud como una hidroeléctrica, dejando a libre albedrío este tema, es decir, sin tenerlo bien definido o lo suficientemente caracterizado, entendiendo que a medida que el proyecto avanza, el nivel de detalle o de certidumbre al respecto de este aspecto pues va mejorando. Pero adicional a esto, no había suficientes laboratorios, la logística para poder hacer estudios en este sitio que era bastante aislado de los lugares donde estaban los equipos y las empresas que podían hacer los trabajos, también hacía una limitación muy fuerte. Las modelaciones numéricas, que es otro factor de riesgo identificado, requieren de criterios y metodologías concretas, ya que, como lo hablé en la presentación, se obtuvo diferentes resultados, aún empleando métodos similares. Los rangos RMR también tienen que ser confirmados por un especialista y la incertidumbre geológica, más allá de lo tolerable para efectos constructivos, también es un factor de riesgo muy importante en cuanto a estos movimientos de masa que mencioné, que no están identificados y que si hubiesen detectado tempranamente, posiblemente hubiesen conllevado a que los trazados viales fueran diferentes y no se hubiese hecho esa exposición a las personas de las localidades cercanas al proyecto, como a los trabajadores, así como no hubiésemos tenido esa incidencia económica tan fuerte que hubo, que llevó al fracaso a la contratista que estaba llevando el proyecto en su momento, debido pues a eso, a esa incertidumbre geológica. Conclusiones, tenemos que los estudios numéricos realizados por el contratista y la supervisión, usando el mismo modelo matemático, dieron resultados que iban progresivamente diferenciándose más. Esto a medida que la calidad de la roca se deterioraba y aumentaba la sobrecarga, llegando a conclusiones distintas. Esto, bueno, fue bastante notorio y llevó a discusiones bastante fuertes entre las partes del proyecto. El manejo desde un enfoque probabilístico, integrando análisis de riesgo y diseño estructural en un proceso racional único, hubiese evitado muchísimos problemas, hubiese facilitado la toma de decisiones conscientes en las primeras etapas del proyecto y habría posiblemente eliminado muchísimas reclamaciones que existieron entre las partes. Finalmente, las incertidumbres geológicas, más allá de lo tolerable, tanto a nivel superficial como subsuperficial, pueden condicionar las proyecciones de costo y tiempo real del proyecto, incluso llevándolo a su fracaso. Por lo que el haber considerado para el diseño de los caminos, en particular, solamente los aspectos geométricos y no los geológicos geotécnicos, condujo a la reactivación de antiguos movimientos en masa. Con esto termino mi presentación, agradeciendo su atención y quedo atento a cualquier consulta que puedan realizar sobre todo lo expuesto. Muchísimas gracias.